2020. El doctor Marcelo Espinel Vallejo es abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona y durante 18 años ha estado vinculado a la sociedad civil en Ecuador, específicamente en la promoción y defensa de derechos humanos, la transparencia y el gobierno abierto. En 2018, el Gobierno Nacional entregó el Premio Nacional de Juventudes en la categoría Liderazgo y Derechos Humanos. Ahora es director del proyecto de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cofundador de la iniciativa ciudadana Observatorio Legislativo, que es el primer observatorio legislativo permanente en Ecuador. Fue el primer ciudadano en ocupar la silla vacía en el municipio de Quito para la discusión y aprobación de la ordenanza municipal de gobierno abierto y es miembro principal del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del municipio de Quito. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Marcelo Espinel. Buenos días, doctor Espinel. Muy buenos días y un saludo cordial a su distinguida audiencia. Para mí realmente es muy grato poder compartir con ustedes este análisis que podemos realizar al respecto de cómo funciona el ecosistema de la corrupción en Ecuador y cómo debemos prevenir, detectar y sancionar la corrupción en nuestro país, considerando todos los efectos negativos que ésta tiene sobre la población. Muchas gracias, doctor Espinel. Nosotros hemos puesto ya en contexto el 28 de enero de 2021 se presentó el informe sobre el índice de percepción de la corrupción 2020. Ecuador se ubica en el puesto 39 de 180 países. Cuéntenos, por favor, doctor, acerca justamente del ecosistema de la corrupción en nuestro país. Bueno, yo creo que es importante que los ciudadanos, más allá de la calificación, que es importante conocerla y el contexto que ustedes han brindado, conozcan qué es este índice de percepción de la corrupción. Porque a veces pueden pensar de que se está diciendo que el país es corrupto, que no es corrupto, que tiene herramientas. El índice de percepción de la corrupción es un estudio profundo elaborado por la organización Transparencia Internacional, que Transparencia Internacional es una coalición de organizaciones, más de 100 organizaciones ubicadas a nivel mundial, que precisamente realizan actividades que buscan combatir a la corrupción en el mundo. En ese sentido, el índice de percepción de la corrupción, pues, califica a estos 180 países, pero esta calificación que se realiza se la hace basada en 13 evaluaciones que la realizan organizaciones de la sociedad civil y la academia, expertas en todos los temas referentes a democracia y Estado de Derecho, pero también encuestas de ejecutivos de empresa, con la finalidad de determinar cómo perciben a los países. Perciben si es que realmente la justicia es independiente o no es independiente, si es que para poder realizar negocios se pide o no se pide un soborno, y que de esta manera también, si es que existe o no existen mecanismos adecuados y suficientes para poder sancionar a los corruptos. En esa línea, usted bien menciona la calificación que ha obtenido Ecuador. Sin embargo, también es necesario mencionar que es la mejor calificación obtenida por el país desde el año 2012. Pero a pesar de esta mejora, nosotros nos seguimos encontrando debajo del promedio mundial y debajo del promedio de América Latina, desafortunadamente. ¿Qué es el ecosistema anticorrupción? Precisamente es el conjunto de normativa, de mecanismos, de políticas públicas que nos ayuden a actuar en las distintas fases que tienen los actos de corrupción. Primero, a prevenirla, saber qué tan transparentes son los países, por ejemplo, para poder contar con elementos para poder identificar un acto de corrupción antes de que éste tenga consecuencias. Detectarla cuando un caso de corrupción está sucediendo, saber si contamos con autoridades de control que puedan actuar de forma inmediata y sancionarla. Es decir, que los corruptos no solo en este caso pues puedan cumplir con penas, con responsabilidades al respecto de estos actos contrarios a las normas, sino también que se recupere lo robado. Este conjunto de políticas, de normativa, de sistemas, es lo que nos permite a la larga pues combatir eficazmente la corrupción. Doctor Espinel, justamente empezamos, es Transparencia Internacional quien pone este estudio en 180 países y se hace en base a 13 evaluaciones, pero estamos hablando de percepción de la corrupción. Es decir, cómo la sociedad civil, en este caso, si se hace la evaluación a expertos del sector público, también del sector privado, ¿cuáles son estas 13
estos 13 sectores, o las 13 evaluaciones se refieren a 13 sectores o a 13 procedimientos. ¿A qué se refiere exactamente, por favor, doctor? Por supuesto que sí, se refiere a 13 instituciones como por ejemplo, voy a mencionar algunas, los estudios que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la organización Human Rights Watch, universidades como por ejemplo la Universidad de Oxford, que constantemente están realizando estudios sobre si los estados, por ejemplo, respetan o no respetan al sector judicial, como le estaba comentando, así como también si tienen normativa que garantice que exista una máxima transparencia sobre las decisiones públicas. Estos estudios que son hechos todos los años por estos distintos estamentos otorgan una calificación para cada uno de los países. Y de esta manera, al compilar estas 13 fuentes, así como también las consultas que hacen a ejecutivos de empresas, como le comentaba, es lo que nos permite tener una calificación global de cada uno de los 180 países miembros de el estudio del índice de percepción de la corrupción. Esto significa, doctor Espinel, podríamos decir que también este índice de percepción de la corrupción que se hace a través de estas 13 evaluaciones que ya nos ha explicado, muchas gracias, en el sector público y privado, ¿cómo se refleja en la sociedad en general? ¿Cómo percibe entonces la sociedad eh, la corrupción en el Ecuador? Bueno, creo que aquí hay un elemento que se ha vuelto muy interesante, el hecho de que, y esto también se reflejaba en el estudio y también se dan nuevas recomendaciones para que tomen en cuenta los países, y es que desafortunadamente en el contexto de la crisis sanitaria, los ciudadanos hemos evidenciado todavía casos mucho más grandes y lamentables de corrupción en nuestros países. Y esto se puede deber a dos fenómenos. El primero es que dentro de este contexto de crisis sanitaria, los estados han tenido que acceder a compras generalmente bajo procedimientos de emergencia que permiten hacer compras directas hacia los proveedores para poder enfrentar la crisis. Compras de insumos médicos, compras de respiradores, compras de mascarillas, compras de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la celeridad que tienen esos procesos, así como la potencial discrecionalidad de los mismos, ha aumentado los casos de corrupción dentro de la contratación pública. Pero al mismo tiempo, uno de los aspectos que ha hecho que los ciudadanos tengamos una percepción mucho mayor sobre la situación de corrupción es el acceso a la información. El hecho de que tal vez ahora para informarnos no tenemos que esperar el noticiero de la mañana, la tarde o la noche y poder conocer la investigación periodística que hizo un medio televisivo, sino que ahora es mucho más sencillo acceder a una red social y por poco en tiempo real poder conocer qué es lo que está sucediendo dentro del Estado. Entonces, el ciudadano tiene una percepción mucho mayor de lo que es la cosa pública, de lo que es la gestión de lo público y de esa manera, pues, aumenta incluso esta indignación. En ese sentido, pues, es que la organización Transparencia Internacional, que es representada por FCD en Ecuador, ha hecho un sinnúmero de recomendaciones con la finalidad de que los estados las tengan en cuenta de cara a reducir la percepción de la corrupción en los años futuros. ¿Cómo se puede reducir la percepción de la corrupción en años futuros? Justamente, doctor Espinel, sí, estamos, como usted nos dice, en una sociedad bastante digitalizada y justamente usted lo ha señalado muy bien. Ahora prácticamente en tiempo real, a través de redes sociales, el periodismo investigativo y también fuera del periodismo investigativo, empiezan a circular noticias, notas, videos, información. ¿Por dónde empezar, doctor, para que esta percepción de la corrupción, que al final nace de la realidad misma del país, baje? Si no hay Bueno, corrupción, no hay percepción de corrupción. ¿Por dónde bueno, empezar? en primer lugar, yo creo que, y no como un aliciente, es necesario mencionar que el promedio global de calificación en este índice de percepción de la corrupción es de 43 puntos. Ecuador se ubica dentro del 39. Y esto quiere decir también que la corrupción es un problema que está afectando a todo el mundo, que afecta a toda la región y que a nivel global estamos lejos de solucionarlo. En muchas ocasiones nosotros creemos que sí, que únicamente en Ecuador suceden cosas malas, pero realmente esto es algo que afecta a toda nuestra sociedad. Aquí creo que existen distintas aristas que deben ser tomadas en cuenta para poder enfrentar la gran corrupción
la corrupción política y la corrupción menor. Y tal vez dando una explicación muy breve y sencilla, la corrupción menor es la que tenemos el día a día, desafortunadamente, y que responde a lo que hacemos nosotros como ciudadanos. Cuando no respetamos una fila, cuando entregamos una coima para que nos entregue un trámite rápido, etcétera, etcétera. La corrupción política, cuando los políticos aprovechan de su posición de poder para tomar ciertas decisiones que puedan favorecerlo a él o a su entorno. Y la gran corrupción cuando se dan casos de corrupción que su afectación no solo es económica, sino que pone en peligro el derecho del resto de los habitantes, como por ejemplo la relacionada a la contratación pública en el sector de la salud o la educación. En esa línea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que debemos recordar que en Ecuador, desafortunadamente, creemos que la lucha contra la corrupción únicamente hay que hacerla a través de la reforma de leyes que castiguen a los corruptos. Es importante. Sin embargo, cuando yo le comentaba hace pocos minutos de este ecosistema anticorrupción, tenemos que buscar la prevención y la detección de la corrupción. En esa línea, Transparencia Internacional, por ejemplo, daba recomendaciones como que se trate de garantizar la contratación pública abierta y transparente para combatir las irregularidades e identificar posibles conflictos de interés y garantizar precios justos. ¿Y a qué se refiere esta contratación pública abierta? Es tratar de cambiar el modelo de gestión de las contrataciones públicas para que sea mucho más transparente y colaborativo. Que por un lado los ciudadanos podamos conocer cuánto nos están costando los contratos públicos, pero que también exista mayor transparencia en los procesos de contratación desde sus primeras etapas, es decir, desde la planificación, para que más empresas puedan participar de esos procesos contractuales y al existir mayor competencia dentro de estos procesos, los ecuatorianos podamos obtener un mayor valor por el dinero. Poder acceder a un mercado mucho más diverso va a ayudar a que los precios de los productos que contraten los países pues sean mucho más convenientes. Asimismo, otra de las medidas que se deben tomar en cuenta para que a la postre vayamos disminuyendo esta percepción de la corrupción es publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información pública. Si es que los ciudadanos, los medios de comunicación, así como también cualquier otra entidad interesada, no puede conocer cómo, por qué y cuánto nos cuestan las decisiones de las autoridades públicas, poco se podrá hacer para luchar contra la corrupción. Pongo aquí un ejemplo. En los últimos días se viene debatiendo muchísimo al respecto del plan de vacunación. Sin embargo, los ecuatorianos desconocemos cómo se está llevando a cabo este plan de vacunación. Si es que realmente se está cumpliendo las fases que se habían dicho, la fase 0, la fase 1 para la gente de primera línea, o si es que aquellos que tienen palanca, aquellos que son cercanos al gobierno, son los que realmente están accediendo. Démonos cuenta ahí la importancia de la transparencia y el acceso a la información oportuna que deberíamos tener todos los ecuatorianos. El doctor Espinel, muchas gracias. Usted ha dicho dos cosas que son básicas y fundamentales y que muchas veces los ciudadanos nos olvidamos de que la corrupción, esta percepción y la corrupción en sí misma no es un problema únicamente de las altas esferas, de las autoridades, etcétera. Como usted nos ha dicho, pues es la persona que quiere saltarse la fila o que quiere decir, bueno, pago al tramitador para que me ayude con la licencia o etcétera, ¿no? Saco el pasaporte antes, la cédula, trámites diarios que realmente deberíamos también todos nosotros respetar. Entonces empieza desde lo más pequeño, desde cada una de nuestras acciones como ciudadanos de a pie, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, doctor, usted nos habla también de la transparencia de la información. Y ahí sí, tal vez no entra también el tema de la normativa porque existen leyes que dicen que los concursos públicos se tienen que hacer en una cierta manera y entonces no hay acceso a la información. ¿Habría que hacer reforma a leyes? ¿Qué habría que hacer en esos casos en los que por ley no hay este acceso a la información o simplemente las autoridades, aunque no haya la ley, no publican, como el caso de las vacunas que justamente usted nos ha dicho, doctor Espinel, y es verdad, no existe un conocimiento y recién hoy día leímos que el presidente del Colegio Médico de Pichincha también se estaba lamentando de que todavía no se han vacunado a todos los médicos, que sería la fase 0, mientras existen personas de la tercera edad que no están en centros geriátricos que ya están siendo vacunados. En esos casos en que no hace falta la ley para que haya la transparencia, simplemente no existe qué hacer.
Bueno, abordemos brevemente el primer punto. Sin duda que hay una responsabilidad de los ciudadanos para poder combatir al menos esta corrupción menor, en la que cada uno de nosotros podemos tomar una decisión. Pero también el Estado puede intervenir ahí. Generalmente los casos de corrupción menor se da cuando tenemos un Estado ineficiente, cuando la realización de los trámites es muy engorrosa. Por eso una de las medidas que deben tomar los estados es tratar de simplificar los trámites, para que el momento en el cual una persona, por ejemplo, quiere sacar un permiso de construcción, sepa que ese permiso de construcción no va a tardar 6 meses, 8 meses, un año, sino que va a ser un permiso de construcción que se lo puede obtener de manera breve y no se sienta en la necesidad de tratar de apresurar los procesos. Al respecto del acceso a la información pública, yo creo que también hay que tener en cuenta algo, y es el hecho de que Ecuador, a pesar de que cuenta con una ley de acceso a la información pública, esta ley fue aprobada y entró en vigencia en el año 2004. Tenemos una ley que fue aprobada hace 17 años, que a pesar de que dentro de su texto garantiza plena transparencia y el pleno derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la información, sus mecanismos ya no son acorde a las necesidades actuales y al desarrollo tecnológico actual. Necesitamos buscar una reforma a la ley de acceso a la información pública para que, por ejemplo, los ciudadanos no tengamos que presentar por escrito una solicitud de acceso a la información pública, para que los ciudadanos no tengamos que esperar tener que pagar por las copias de cientos de documentos que tal vez querramos solicitar, sino que esta información sea entregado en formatos digitales y abiertos que permitan la reutilización de la información. Y así un sinnúmero de nuevos estándares internacionales referentes de acceso a la información pública. Pero aquí viene una discusión interesante que se tiene que dar en el país y que está relacionado al tema de vacunas, que es la protección de los datos personales. Desafortunadamente en Ecuador no se ha legislado al respecto de protección de datos personales. Ecuador no tiene una ley de protección de datos y eso hace que nosotros entremos en una suerte de discusión sobre qué es lo que hacemos. Transparentamos, por ejemplo, los nombres de quienes se han vacunado o necesitamos proteger esta información porque de acuerdo a la normativa en materia de salud en el país, toda la información de historia clínica de los ciudadanos es información confidencial. En otros países, por ejemplo, han tenido que obtenerse fallos judiciales para que se levante este sigilo, esta protección de datos personales y que de esa manera se pueda conocer si estamos vacunando a la gente de primera línea o, como le comentaba, a aquellas personas que tal vez son cercanos al poder y han obtenido favores del poder. Mientras no exista esta claridad normativa, difícilmente podremos avanzar sobre cómo podemos transparentar esta información sin vulnerar, en este caso, pues la privacidad de la cual todos los ecuatorianos gozamos y debemos gozar porque es un derecho fundamental. Pero también pues está el otro aspecto, ¿no? Que estas vacunas son pagadas con recursos públicos y toda la información que refiere a recursos públicos debería ser pública. Doctor Espinel, muchísimas gracias por este tiempo, por esta información, por habernos aclarado varios puntos y por habernos puesto también sobre el tapete de que es realmente una situación compleja, pero nosotros, todos nosotros tenemos también que poner un parte de la solución. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Espinel, quien es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que aquí en el Ecuador es la representante de Transparencia Internacional. Muchas gracias, doctor Espinel, y nosotros con esto pues cerramos la entrevista y cerramos la primera emisión de Panorama Informativo aquí en Radio Católica Nacional. Estuvimos con ustedes, Cristian Bastidas, en la parte técnica. Soy Sara Betancourt. Gracias, doctor Espinel, nuevamente. Siempre a las órdenes. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias y a todos nuestros amables oyentes. Hasta el mediodía. Panorama Informativo. Testimonios que hacen noticia. Voces que marcan la historia. Panorama Informativo. Volverá en poco tiempo para que usted conozca el detalle.